Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta. Político de Nayib, desde la afuera. ¿Tú qué crees de todo esto? Sencillo. Cuando le preguntaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ¿qué dijo? Guardó silencio. ¿Por qué? Porque no hay explicación. Es obvio que esos audios son reales. ¿Te recuerdas que tuvimos un programa, creo que hace 2, 3 semanas, en el que yo te decía, la pregunta acá, Marcelo, es ¿de dónde salían los fondos para las 14, 15 personas del equipo de Mason? ¿Quién pagaba la casa? ¿Quién pagaba los autos? ¿Quién pagaba todos esos sueldos? Ahora ya lo sabemos, gracias a los audios filtrados. Porque en el audio se menciona que Alejandro Mason tenía cierta cantidad de personas, pero no 14 o 15 personas, como lo sabemos que tenía ahora. Eso quiere decir que la operación de inteligencia que ellos montaron fue avalada por Ernesto Castro, que en aquel entonces era el encargado de los gastos de la partida secreta del Estado. ¿Te recuerdas que te dije que seguramente están utilizando los gastos de la partida secreta del Estado? Pues bueno, tenemos los audios en los que ahora el propio Ernesto Castro le concede presupuesto de la partida secreta del Estado para una operación de inteligencia política a Alejandro Mason. Claro. Entonces, es obvio que son 100% auténticos. Eso es una parte que llama la atención, fíjate, pero hay que recordar que Castro no va a hacer nada por su propia voluntad, porque había que mantener contento al hombre, ¿eh? Entonces, obviamente, él era un enviado de Nayib Bukele directamente, porque Castro no iba a hacer nada que no le dijera a Nayib. Él iba a ser un tonto si no lo hiciera. Por ende, el que empezó a tener esos contactos directos ya con Alejandro Mason era Nayib Bukele por medio de Ernesto Castro. Es decir, acordémonos que Castro es simplemente el repartidor de cartas, el del correo, que es el que sirve, que va y que trae. Pero dentro de esto nos dimos cuenta, Wilfredo, que Nayib espiaba. Al parecer el gobierno de Bukele, con el aval de Nayib, estaba espiando no solamente a los opositores, porque yo estoy convencido, yo no sé vos, de que el presidente Bukele no solamente estaba convencido de que quería espiar a los periodistas, no. Yo casi no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas que el presidente Bukele quería espiar también a los de su interior, Es a los correcto. diputados, a sus funcionarios, a todo el mundo. En esta Y lo parte, dicen en los Wilfredo, audios. ¿cómo? Lo dicen en los audios, Marcelo. Los audios son bien claros. Mira, ¿por qué te puedo asegurar que los audios son auténticos y que no son inteligencia artificial? Número uno, quien conoce al Chele, Alejandro Mason, sabe que es su manera de expresarse. Y Sí. aunque mucho podés imitar la voz por inteligencia artificial, pero la manera de expresarse y de construir las expresiones, eso no lo podés imitar. Porque El es tartamudeo que él correcto. tenía en ciertas Las cosas. palabras que tenía, las maneras de decir son típicas de él. Además, el sentimiento con el que él estaba, todos sabíamos dentro del partido que Alejandro Mason estaba resentido, porque él era el asesor de seguridad y él mismo lo dice en el audio, pero hasta ese momento él nunca había tenido una reunión con el presidente Bukele Y para aparte de exponer eso, muestra cómo Bukele empezó a ver que él era un peligro. ¿Por qué? Porque Alejandro Mason, fíjate, cuando va Ernesto Castro se está asombrando de todo lo que ha hecho Alejandro Mason, de toda la capacidad que él tenía y de cómo lo habían marginado, que ni cocina tenían, ni microondas, porque ahí aparecen en los audios que le dice, no, nosotros ni siquiera tenemos microondas, mire, esto no sirve. Es decir, Tienes 5 segundos para suscribirte al canal y darle me gusta.